A saludar ahora a Jimena Bondaruc, que es candidata a concejala en 3 de febrero por la lista de Fuerza Patria, por la lista unificada de Fuerza Patria. Ella es dirigente del Frente Renovador en el territorio. Primero en la lista Juan de Bandi, segunda Jimena Bondaruc, tercero Facundo Logoco. Vamos a charlar con Jimena unos minutos. La vemos recorriendo ya los barrios y los territorios, así que queremos ir aproximándonos a lo que va a pasar el 7 de septiembre. Te saluda Pablo en La Patrias Moscas en la cadena Cruces. Jimena, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? Te escuchamos perfecto, sí, muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, de recorridas, contanos cómo es el primer pulso, la toma de pulso de los barrios de 3 de febrero que estás haciendo en este instante. Mira, lo que vengo diciendo en todos lados es que yo pensé que me iba a encontrar con vecinos y vecinas muy enojados, quizás en cierto nivel de desencanto, un poco violentos, y la verdad es que no me pasó eso en ninguno de los barrios de 3 de febrero. Por el contrario, y para mi sorpresa y también para la de mis compañeros, la gente nos está esperando, están abiertos a la escucha, al intercambio, a las ideas, a contarnos cómo la están pasando en este tiempo de gobierno, de deshumanización, de recorte, de ajuste. Y la verdad es que estamos siendo muy bien recibidos. Ahora, ¿cómo se traduce todo eso en la cuestión del conteo de votos? No lo sé, pero sí vengo viendo que la gente necesita una alternativa y que esa alternativa tiene que presentarse con ideas, con propuestas, en personas que las encarnemos y que estemos dispuestas y dispuestos a dar las discusiones. Sí, Así totalmente. que estoy esperanzada, diría como para empezar esta charla. Bien, bien. Te toca militar un municipio que está gobernado por un intendente, Diego Valenzuela, que se cambió de ropa, ¿no? Dejó el amarillo y se pintó de violeta, dio el salto partidario directamente. Acá no hablamos de un aliado pro de la Libertad Avanza, sino alguien que cruzó la tranquera y se fue a las filas oficialistas nacionales. ¿Eso cómo pesa en una campaña local? De la langosta Valenzuela hablamos, ¿sí? En ese territorio me toca caminar a mí. Mira, yo creo que la gente no lo valora positivamente, porque además ha votado al intendente en el año 2023 para que cumpla su mandato durante 4 años, y tampoco ven con buenos ojos que ahora se vaya a la legislatura, al Senado de la provincia de Buenos Aires. Siente la gente con la que charlé que hay cierto abandono, no solo en la gestión, sino también en la decisión de Valenzuela de irse, de poner en piloto automático la cosa y de irse. Veremos qué pasa, ¿no? Pero siento que por primera vez este salto de espacio político en espacio político o de color empieza a tener consecuencias en su imagen, que creo que está cada vez más erosionada. Sí, sí, Jimena Bondaru que está charlando con nosotros, candidata a concejala en 3 de febrero por la lista de Fuerza Patria. Jimena, abro la mesa a nuestra compañera Belén Tenaglia, que es Dale. la periodista de la casa que viene siguiendo la política en el conurbano minuto a minuto, que también va a participar de la charla con vos. ¿Cómo estás, Hola, Jimena? ¿Todo Belén. bien? Bien, muy bien. ¿Vos? Bien, bien, muy bien. Sabes que mientras te escuchaba pensaba, ¿no? Un poco en la agenda que hoy está llevando adelante el municipio de 3 de febrero y poco encuentro respecto a lo que tiene que ver con la obra pública, ¿no? Y de hecho, hace unos días nada más estuvo el gobernador de la provincia de Buenos Aires revisando ahí las obras de la Ruta 4, que precisamente junta ahí lo que es 3 de febrero, Hurlingham, Morón. Y bueno, uno de los trascendidos era Carly Bianco haciendo alusión al intendente de 3 de febrero, diciendo, bueno, de alguna manera al final las obras le llegan, ¿no? ¿Cómo está el tema de la obra pública allí en el distrito? Porque pareciera que no se necesitan. No, a ver, obra pública se necesita siempre para que crezcan las ciudades. 3 de febrero sufrió o fue en algún punto víctima también de la motosierra del ajuste del gobierno de Milei. Nosotros teníamos una obra vial, probablemente la más importante para nuestro distrito, que
era un bajo nivel en Sáenz Peña y Villarrafo, que iba a unir esas dos ciudades, estaba a cargo de Trenes Argentinos Infraestructura y se decidió dar de baja y terminar con ese contrato, con ese convenio que se había firmado de manera tripartita entre Trenes Argentinos, el Ministerio de Transporte de la Nación, cuando era ministerio, ahora es secretaría, y el municipio de 3 de Febrero, y a eso se dio de baja. Y esa obra ya había comenzado, los vecinos reclamaron, se organizaron y tuvieron que taparla. Si vos tenés la posibilidad alguna vez de pasar por ese espacio, está toda mal tapada, mal bacheada. Es una pena porque para nosotros era una oportunidad enorme de transformar una zona que es el acceso directo a nuestro municipio, porque cuando vos traes obra pública se transforma el barrio, ¿no? Por ahí un barrio que de repente no era tan seguro empieza a ser seguro porque hay más iluminación, porque se embellecen los espacios, porque las familias pueden ocupar esos espacios, y eso se viene deteriorando. Después te puedo contar también lo que viene pasando en términos de pavimentación o de bacheos. 3 de febrero está todo roto. Y acá también se ve la falta de la obra pública. Ahora están poniendo como una especie de parches con una tecnología de cemento que se llama, hay distintas marcas, pero como que es un cemento en frío y con eso vienen haciendo un parches, pero 3 de febrero no solo que está todo roto, sino también que está emparchado, ¿no? Entonces, la verdad es que cuando falta la obra pública se nota en las escuelas. En los 4 años anteriores vos tenías alguna obra alrededor de tu casa, o de AISA, o de Edenor, o alguna escuela que se estaba reformando. Ahora, por donde pase, no hay trabajo del Estado para mejorar el Estado, ¿no? Entonces, la verdad que es muy preocupante, y sobre todo es muy triste, porque el proceso de deterioro no entiende de gestiones, ¿no? Entonces, es difícil después levantar todo eso. Creo que nos va a costar a quienes tengan la posibilidad de venir después de esta debacle, le digo yo, para recomponer todo esto. Bueno, Jimena, es algo que nos preguntábamos, ¿no? ¿Cómo hacen intendentes o gobernadores que son responsables de gestión para trasladar la ecuación libertaria del gobierno nacional de la destrucción del Estado, el topo desde adentro que lo va a romper y todo eso a lo local, ¿no? Porque, como vos dijiste, el vecino o la vecina necesita el cordón cuneta, necesita el puente, necesita la obra para mejorar la calidad de vida, ¿no? La ecuación nacional bajada a lo distrital pareciera no funcionar de ninguna manera. Sí, además, respecto de esto que me parece muy buena tu acotación, te quiero contar que en 3 de febrero se están vendiendo tierras públicas, tierras que pertenecen al erario público de 3 de febrero, a los vecinos y a las vecinas. Por ejemplo, la Casa de la Justicia, que está ubicada en el corazón de Caseros, o un predio que es un estacionamiento de el municipio de 3 de febrero. Eso se ha comenzado un proceso de subasta, y lo que se obtenga de esa subasta va a estar destinado al bacheo, ¿no? Entonces, no solamente estamos en una etapa de ajuste, de recorte, de falta de obra pública, sino que además están vendiendo en algún punto las joyas de la abuela o los últimos recursos, el último patrimonio que nos queda para pavimentar. Y cuando vos vendés esos espacios que son públicos, después no los recuperás nunca más, porque ¿cómo recuperás un predio donde se va a hacer un edificio? ¿No? Entonces, la verdad es que la situación es muy compleja, pero particularmente 3 de febrero está en una etapa mucho más difícil que el resto, porque ha empezado a rifar lo que es de todos los vecinos de 3 de febrero. Ujú. Ahora, otra cuestión que también me interesaba preguntarte para saber, bueno, cuál es el análisis que haces, es el impacto que es desde la política municipal se está llevando adelante de esto de, no sé si la palabra es desregular o quitar impuestos, pero bueno, ha sido noticia esto de, bueno, bancos que se han radicado de un distrito hacia 3 de febrero, o el otro día fue noticia el tema de desregular la aplicación Uber o Cabify, si no me equivoco. Digo, ¿eso se traduce en más trabajo? Digo, ¿qué lectura haces vos, Jimena, al respecto? Mira, gracias por esta pregunta, porque la verdad es que no tengo muchas oportunidades donde poder explicar algunas cosas. Esto no es así, o sea, si bien es cierto que
hubo una terminal o una sucursal del Banco Nación que cerró en La Matanza y una parte se vino a 3 de febrero, eso sí es cierto, pero después tenemos bancos como el Banco Galicia, el Banco Credit Coop, el HSBC que cerraron directamente en 3 de febrero, ¿no? Entonces, quizás el intendente monta su discurso, su relato sobre una situación en algún punto casual, ¿no? Vieron en el Banco Nacional que la cartera no les estaba rindiendo, decidieron estratégicamente mudarse a la sucursal, mudar todos sus clientes a la sucursal de Caseros, pero no vemos qué está pasando con el resto de los bancos, con todos los privados, que en 3 de febrero, en lo que va de la gestión de Milei, cerraron 5 bancos, 5 bancas privadas. Eso por un lado. Y después, la cuestión de la desregulación, intentan desde lo local, lo que intenta hacer Valenzuela es desde lo local construir o acoplarse a la discusión nacional, a las desregulaciones, a la famosa batalla cultural, con cosas que no existen, porque y el oficialismo votó una ordenanza para habilitar la actividad económica del transporte privado de pasajeros. Pero eso no está prohibido, no está prohibido en ningún municipio. Entonces, lo que intentan es, con esa ordenanza y con otras ordenanzas, como por ejemplo una ordenanza antibloqueo que fue específicamente hecha para Mercado Libre, que vino, que alquiló una de las naves que tiene 3 de febrero para hacer un centro de distribución allí, armaron específicamente una ordenanza para Mercado Libre, una ordenanza antibloqueo, que vos no se pueden resolver con las fuerzas municipales, vos necesitas la coordinación de las fuerzas provinciales y de las nacionales. Eso es lo único que buscan, o el único espíritu que tiene este tipo de ordenanzas es seguir sumando al relato, generando cierta disputa y intentando meterse en una discusión más del orden de lo provincial y de lo nacional. Pero la verdad es que la ordenanza que habilita la actividad del transporte privado de pasajeros es una ordenanza que habilita lo que ya está habilitado, Claro. básicamente para que se entienda de manera sencilla. Sí, sí, totalmente. Bueno, y del traslado de los bancos, experiencia personal, mucha gente enojada en Ramos Mejía que tiene su cuenta en ese banco, tenía su cuenta en esa sucursal del Banco Nación y ahora se tiene que tomar un colectivo o el tren hasta Ciudadela. Bueno, me imagino Además, súper Claro, trasmano, claro. porque te dejan Ciudadela, pero después de Ciudadela a Caseros tenés un tramo más, ¿no? A esa gente se le Sí, complica sí, la totalmente. operatoria. Totalmente. Jimena Mondaruc, candidata a concejala de Fuerza Patria en 3 de febrero. Jimena, te escuchamos también en estas recorridas que estás haciendo. Me llamó la atención esto y te lo quiero preguntar. Hablando no solo en términos de lo que es el municipio, el distrito, el territorio y sus fronteras, sino en términos regionales, ¿no? De pensar políticas que entiendan a toda la región del conurbano bonaerense y también a la capital como parte de un mismo entramado que en políticas sueltas no solucionan las cosas y que hay que pensar en conjunto. ¿Qué nos contás de eso? Mirá, eso surge de un trabajo que vengo haciendo con los vecinos, sobre todo de Ciudadela, que tienen graves problemas en los bordes. En eso, hicimos un video el otro día con un compañero de la ciudad de Buenos Aires, porque bueno, ¿quién gobierna los límites? ¿Quién se ocupa de esos límites? Específicamente te voy a contar la situación de Ciudadela, de la línea de la puerta de la casa para adentro es 3 de febrero, de la puerta de la casa para afuera es Cava, aunque sea territorio de 3 de febrero y esté dividido por la General Paz. Entonces, cuando los vecinos tienen una situación, por ejemplo, de recolección de residuos o algo mucho más complejo, como por ejemplo la seguridad, cuando llaman, vos llamás al 911 y caes como en un call center general. Les es muy difícil que le manden exactamente las direcciones porque también tienen problemas con las geolocalizaciones y además que los gobiernos no trabajan coordinados entre sí. Entonces, si tienen problemas de luminarias y dicen, no, eso es Ciudad de Buenos Aires. Entonces, es difícil que esos vecinos vayan hasta Ciudad de Buenos Aires a hacer un reclamo. Y lo mismo pasa del otro lado, no, eso es 3 de febrero. Entonces, hay una necesidad de poder pensar normativa específica, que esto, yo soy politóloga, ¿no? Es algo que se estudia y que se pone en discusión, que tiene que ver con el intermunicipalismo. Bueno, hay que empezar en
primero entender al área metropolitana como un todo en sí mismo, ¿no? Pero empezar a trabajar en mayor capacidad de coordinación, no solo en la fuerza, sino también en la recolección de residuos, en las luminarias, en la coordinación del transporte también, ¿no? Porque muchas veces sucede, hay algo puntual debajo de, el puente que une Liniers con Ciudadela, pasan un montón de cosas. Es muy inseguro, hay muy poca vigilancia. Lo que reclaman los vecinos específicamente es que alguien se haga cargo de que cuando los chicos o las madres vuelvan temprano o salgan temprano a trabajar y vuelvan muy tarde de estudiar, puedan transitar esos espacios con seguridad, con tranquilidad. Está muy complejo en los límites y cuando vos transcurrís por ahí te das cuenta que hay una mugre impresionante, que la limpieza de los humideros no llega. Hace poco resolví un reclamo respecto de eso, entonces para mí es una enorme preocupación y es algo que quiero poner en agenda para, para los próximos 4 años que me toquen llegar nuevamente al Consejo Deliberante de 3 de febrero. Bien, Jimena. Bueno, interesante, ¿no? Volvió el concepto AMBA con esto, ¿no? Que descubrimos en la pandemia o que se había instalado en la pandemia, y es verdad, lugares que son tierra de nadie, ¿no? En seguridad, en limpieza, en iluminación y demás, porque ninguno de los distritos involucrados se termina haciendo cargo. Bueno, interesante esta parte. Jimena, te agradecemos el contacto. Vamos a querer volver a molestarte, a molestarles para Cuando quieran. seguir conociendo las propuestas y demás rumbo al 7 de septiembre. Bueno, sensación positiva entonces, nos quedamos con ese título, sensación esperanzadora. Sensación positiva, pero no dormirse, militar todos los días, convencer a 10 personas primero que vayan a votar, porque estamos viendo una baja participación de las personas que están un poco desmotivadas como para ir a votar, y después, obviamente, que elijan ponerle un freno al gobierno de Milei, al gobierno de Valenzuela, y que eso los haga elegir una alternativa, y para nosotros la alternativa es Fuerza Patria. Bien, te agradecemos este tiempo nuevamente. Gracias, chicos, buenas tardes. Hasta luego. Jimena Bondaruc, candidata de Fuerza Patria en 3 de febrero. Bueno, muy interesante todo lo que contó. En términos del mapa, ¿no? Hay que visualizar el mapa, Belén, para entender un poco la política también. Puntualmente, Ciudadela es ese triangulito que queda amurallado entre Capital Sí. y La Matanza, y que evidentemente, bueno, por lo que contó recién la candidata y también nos cuentan vecinos y vecinas, para 3 de febrero es como el patio trasero. Sí, y otra cuestión es esto, ¿no? Tal cual lo decís, ¿no? La ubicación geográfica del conjunto de 3 de febrero, porque de hecho 3 de febrero comparte ahí límite con otros distritos, como es el caso de Hurlingham, como es el caso de Morón, donde claramente muchas veces no hay ese trabajo coordinado, ¿no? De hecho, sin ir más lejos, el intendente Diego Valenzuela, bueno, en esta, primero como PRO y ahora como La Libertad Avanza, se ha encargado un poco de cuestionar a sus pares en esos distritos. Bueno, claramente hay necesidades que no conoce, ¿no? Como decía recién Jimena, no conoce de las gestiones, no conoce de los partidos políticos. Son necesidades que mantienen ahí los vecinos y vecinas de estos distritos. A mí me llamó poderosamente la atención esto que decía, ¿no? De la puerta para adentro es 3 de febrero, de la puerta para afuera es Capital Federal. Sí, es que la calle colectora de General Paz, si bien territorialmente está en 3 de febrero, pertenece a la capital federal. A la ciudad de Buenos Aires. Claro, lo que era la capital federal, ahora Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y sí, es como vivir en el medio de una frontera que te corta en dos. Sí. Y sonaste, porque nadie te da pelota. Exactamente. Bueno, es así nomás. La campaña está en marcha. El año impar está en marcha, ya definitivamente para el 7 de septiembre. No falta nada. ¿Bien cuánto queda? ¿Una semana? ¿2 semanas? ¿10 días? Sí, 2 semanas. 17 días exactamente Ya está. para llegar, sí. ¿Notás clima de año No, impar? no, ¿O nada. todavía no? ¿No? Nada. Mesitas en la calle. ¿Vos? Más o menos. Quiero salir de mi... Yo lo único que tengo es en la puerta de casa, en el poste de luz. Cada vez que salgo lo veo al candidato de La Libertad Avanza acá de Morón. Sí, Morales es de apellido. Sí. Es lo único que veo. Morales- Salgo y lo veo que me mira. Morales es Milei.
Sí. Es la campaña, sí. Sí, yo quiero salir de mi microuniverso porque voy a lugares donde está la gente reunida, voy a clubes, a charlas. Bueno, vení a la puerta de casa y Claro. salís y lo ves a Sí, Morales sí, sí, en el poste. pero mi pregunta es si el clima social está, si se ven las mesitas en la calle, eso es lo que me está faltando. No, ¿dónde fue que vi la otra vuelta una mesita? En la No sé si provincia. en Ituzaingó. Ajá. Pero Sí. estoy dudando porque no me acuerdo mucho. Pero no veo demasiado. Seguro que se va a apostar todo un poquito más cerca, ¿no? Un poco más cerca de lo cerca que estamos, Sí, que va a ser la última semana. Hoy, ahora después vamos a profundizar un poco, pero ahí vi un tuit del intendente, hablando de Ituzaingó, del intendente de Ituzaingó, Pablo Descalzo, que han presentado un proyecto para declarar la emergencia en materia de obra pública acá en la provincia de Buenos Aires. ujú. En relación, obviamente, al de financiamiento, ¿no? Que lleva adelante el gobernador, el gobierno de la nación, Javier Milei. Sí, totalmente. Bueno, proyecto que va del lado del gobierno de Axel Kicillof. Sí. Bueno, quédate, en un ratito lo desandamos también y lo ampliamos. Tenemos una tanda, tenemos mundial, tenemos más visitas, queda mucho Patria de Moscas por delante.